Hello, good afternoon. Bueno, el siguiente es un review, un resumen de lo que vimos esta semana con grados cuarto. Esta semana consignamos en el cuaderno un tema al cual estamos dando continuidad desde antes de la semana de receso, el cual es el simple past, el pasado simple. Hoy empezamos a ver de manera general, de manera general el tiempo pasado, the past tense, el tiempo pasado, colocamos como título y empezamos a desglosar las tres formas que estudiamos del tiempo pasado con verbos que no sean el verbo to be, con verbos regulares e irregulares. Entonces, estudiamos la forma interrogativa, o sea, para hacer preguntas. Vimos la forma afirmativa, cómo responder afirmativamente, y la forma negativa, para dar respuestas también en pasado simple con respuestas negativas. Entonces, vamos a empezar a resumirles que hoy vimos que la palabra auxiliar para hacer preguntas en el pasado es did, así como do y das corresponden a ciertos pronombres personales en tiempo presente. Para el did, los usos son para todos los pronombres personales. Eso lo debo tener en cuenta. El did lo utilizamos en todos los pronombres personales cuando vamos a hacer formulación de preguntas en pasado. Si vamos a responder en pasado de manera corta, también lo usamos, y en la manera negativa. Did es nuestra palabra auxiliar. Vimos también la fórmula para usar el did en una pregunta. Lo primero que desglosamos fue la forma interrogative. The interrogative form in the past tense is the following. La fórmula es, colocamos la palabra auxiliar did, a ella le añadimos el pronombre personal, vamos a colocar aquí PP, más un verbo. Ese verbo se mantiene en su forma natural, en su forma infinitiva natural, en presente lo diríamos así. Luego, si deseamos, le añadimos un complemento a la oración, un complement. Y obviamente si es una pregunta, tiene que ir la question mark, que es el signo de interrogación. Entonces, vamos a verlo en un ejemplo. El ejemplo citado hoy para grados cuartos fue: Did you, el pronombre personal, el verbo eat, que está en presente o en su forma normal. Did you eat yesterday? Más la question mark, que se coloca al final en inglés. Recuerden que no la colocamos al principio como en el español, solamente va al final. Did you eat yesterday? Tenemos el did, que es la palabra auxiliar, nos convierte toda la oración en pasado, nos convierte este verbo en pasado. Por eso este verbo no lo colocamos en pasado, sino que conserva su forma normal. Aquí lo que nos están preguntando es, did you eat yesterday? ¿Comiste ayer? De esa manera utilizamos la palabra auxiliar did en preguntas. Recuerden, palabra auxiliar de primeras, a menos que haya antes una question word. Después el PP, que es el personal pronoun, pronombre personal, el verbo en su forma natural, un complemento, y la question mark, el signo de interrogación, que no puede faltar. Ahora, vamos a resumir nuevamente la forma afirmativa. Si voy a responder de manera afirmativa, por ejemplo, a esta pregunta que tenemos ahí en la pantalla, obviamente tiene que venir la palabra yes, voy a decir que sí. Y luego la oración afirmativa. Hay dos formas, una short, que es corta, y la long, que es answer, que es la respuesta larga. La long answer, que es la respuesta larga. Entonces, voy a decir que sí, sí comí. Puedo responder utilizando el mismo auxiliar diciendo yes, I did. Esa sería la short answer, la respuesta corta. Pero si quiero dar una respuesta más completa, más larga, pues decimos así: yes, I. Aquí ya no utilizaría la palabra auxiliar, sino que colocaría el verbo en pasado. El pasado del verbo eat se escribe así, se lee ate. Yes, I ate yesterday. Aquí lo que dice es sí, yo comí ayer.
Aquí sí colocamos el verbo en pasado. Ate es un verbo irregular y lo colocamos en pasado porque obviamente aquí ya no tenemos un auxiliar, tenemos obligatoriamente que utilizar la forma de este verbo en pasado, que es el verbo comer. Entonces realmente lo que estoy diciendo en la oración es sí, yo comí ayer. ¿Ok? Esa fue fueron parte de los ejemplos que dimos para ver la forma afirmativa en pasado. Luego vimos la forma negativa. La forma negativa también podemos responder de manera corta o de manera larga. Vamos a mirar con esta misma pregunta, ¿cómo responderíamos de manera negativa corta? The negative short answer quedaría así. No, voy a decir que no, que yo no comí ayer. De manera corta digo, no, I didn't. Este didn't corresponde a la contracción de la expresión did not. De esa manera lo estaría haciendo una respuesta negativa corta, ¿ok? Si lo quiero hacer un poco más extenso y complementar mejor mi pregunta, sigo utilizando el auxiliar en la respuesta afirmativa larga, perdón, en la respuesta negativa larga. Diría, no, I didn't eat yesterday. Lo que quiere decir en español, no, yo no comí ayer. Aquí, si ustedes se fijan, el verbo continúa en su forma normal. ¿Por qué? ¿Y por qué en la afirmativa no? Porque sencillamente aquí seguimos utilizando un auxiliar que nos transforma la oración o el verbo en pasado. Entonces acá sí no vamos a necesitar colocar el verbo en pasado porque ya tenemos nuestra palabra auxiliar que además de eso está en forma negativa. Entonces no la usaríamos en este caso. Ahora, vamos a ver el verbo to be en pasado. El verbo to be es un verbo irregular y aparte de todo es un verbo muy importante que no necesita de palabras auxiliares, así como no lo necesita en el presente simple, tampoco necesita la palabra auxiliar did para formular preguntas, ni para afirmar ningún tipo de oración, ni para negar. Es un verbo independiente. Él se vale por sí mismo para negar, para afirmar y para preguntar. Pero primero vamos a estudiarlo en su forma pasada. Entonces colocamos en el cuaderno el verbo to be en pasado. Recuerden las conjugaciones en presente, eso lo hicimos en clase, recordamos que decimos I am en presente, you are, que las terceras personas en singular, que son she, he, it, van con is, que los plurales de las terceras personas, they, we o you, van con la conjugación are en presente. Entonces, a partir de allí, explicamos el cambio de este verbo. Como les decía, es un verbo irregular, tiene un gran cambio. Se convierte en was o en were, dependiendo de los pronombres personales con los cuales yo los vaya a usar. Por ejemplo, was lo utilizo si voy a hablar de I, o sea, de el pronombre personal yo. Si voy a hablar de terceras personas, she, he, o si lo voy a usar con it, utilizo was para decir yo era o yo estaba. ¿Ok? Y utilizamos were con los demás pronombres personales, es decir, con they, lo usamos con we, lo usamos con you para decir usted o ustedes. Entonces, vimos algunos ejemplos de oraciones afirmativas como I was a teacher. Yo era una maestra o yo era un maestro. Eso es lo que nos está diciendo esta oración. Y como ven, inmediatamente el verbo to be ya pasa a un tiempo pasado. ¿Listo? Aquí está en forma afirmativa. Con were vimos el ejemplo, they were my students. Ellos fueron mis estudiantes. Aquí estamos aplicando el verbo to be en pasado con el pronombre personal they. Bueno, lo vimos así, vimos otro ejemplo como she was
in Miami. Ella estuvo en Miami. Y otro ejemplo que utilizamos en plural fue we were friends. ¿Qué traduce? Exacto, nosotros éramos amigos. Bueno, esta fue la forma afirmativa que trabajamos en clase. Algunos ejemplos de ellos los utilizamos para traspasar a manera interrogativa y a manera negativa. Como les decía, el verbo to be se vale por sí mismo, es un verbo independiente, entonces recuerden, no utilizamos la palabra auxiliar did como lo hice con el anterior ejemplo. En este caso, la pregunta, si voy a preguntar, coloco de primeras el verbo to be, voy a decir, was she a dancer? Lo que estoy preguntando aquí es, ¿ella era una bailarina? Was she a dancer? ¿Listo? También puedo preguntar, were you my friend? ¿Tú eras mi amigo? Suena un poco irónico, ¿ok? Pero bueno, acá estamos utilizando el tiempo pasado. Were you my friend? ¿Eras tú mi amigo? Entonces, cuando vamos a formular preguntas, sencillamente trasladamos, hacemos un cambio de posición en la oración, colocamos de primeras el verbo to be en pasado, tal como lo hacemos también en el presente simple para formular preguntas, lo colocamos al inicio, luego viene el pronombre personal y por último el complemento de la pregunta que yo vaya a hacer. Ahora, si voy a responder en forma negativa, por ejemplo, tenemos acá esta misma pregunta, voy a decir que no, que ella no era una bailarina. Lo diría de la siguiente manera. Primero, obviamente, digo no para negar. Después viene el pronombre personal para decir no, ella was not a dancer. No, ella no era una bailarina. Lo haríamos de esa manera. Y lo mismo con la otra pregunta, were you my friend? ¿Eras tú mi amigo? De pronto mi amigo me contesta, no. I was, en este caso sería was porque volvemos a primera persona. I was not your friend. No, yo no era tu amigo. Esos fueron los temas que vimos esta semana con grados cuartos. Vimos el pasado con verbos diferentes al verbo to be. Vimos la palabra auxiliar di, cómo se formulan preguntas, cómo respondemos de manera corta, de manera larga, en forma afirmativa y en forma negativa. Al igual que vimos el pasado del verbo to be y obviamente también todas estas formas de oraciones interrogativas, afirmativas y negativas con el verbo to be. Dejamos de tarea la página desde la 81 hasta la 85, donde vamos a practicar con preguntas, con respuestas, con el uso del pasado, del verbo to be y obviamente de otros verbos regulares e irregulares. Eso es todo. No olviden estar estudiando el listado de verbos, memorizar los tiempos de presente a pasado y obviamente las fórmulas que les indicamos hoy en la clase de inglés.